Características técnicas generales de los sistemas Smart Grid creados por las unidades Geatron Power para operación en paralelo con la red y Specular Catron para operación aislada de la red. Características generales del sistema Smart Grid. Transportabilidad, conexiones plug and play, modular y ampliable con medidas normalizadas, flexible pudiendo modificar el modo de operación. Sincronización electrónica. Sistema DC bus común de corriente continua del sistema Smart Grid. DC bus común a alta tensión que interviene en todos los procesos. La tensión de trabajo del DC bus común tiene un comportamiento dinámico estable con saldo de corriente nulo. El DC bus común permite la operación secuencial o simultánea de todos los componentes integrantes. El DC bus común permite que la producción renovable se inyecte íntegramente al circuito de consumo o a la batería, distribuirla de manera simultánea entre el consumo y la batería, o inyectarla al circuito de consumo combinándola de forma simultánea con la batería. Inversores DC-AC del sistema Smart Grid. Inversor de 3 niveles de voltaje pudiendo operar en una sola etapa o en 2 etapas en la gestión de la batería. Bidireccionalidad sea cual sea el generador AC con el que interactúe. Conexión en AC de la generación en línea directa. La capacidad de sobrecarga en modo Grid Forming es del 125% durante 10 minutos, 150% durante 1 minuto y del 300% durante medio segundo. En operación Grid Forming, el consumo se divide por equipo DC-AC, pudiendo determinarse la distribución. Operación del factor de potencia en los 4 cuadrantes de operación completos. Compensación del desequilibrio entre fases, de hasta el 100% de una fase soportando consumos asimétricos. Generación de energía reactiva de forma simultánea y sin penalizar a la capacidad de generación de energía activa. Capacidad para operar en paralelo con la red como regulación de corriente o regulación de tensión, Grid Following. O aislado de la red como regulación de tensión, Grid Forming. En modo regulación de tensión, es capaz de replicar el comportamiento de una máquina síncrona, de crear una red completamente aislada e independiente, de operar en paralelo con una red eléctrica, de elevar el voltaje desde 0 voltios, Black Start, de interconectar varios DC-AC en paralelo sin que se tengan que comunicar entre sí gracias a la función Drup interna, y de generar una impedancia virtual DC-AC que garantice la atenuación necesaria para la conexión en paralelo. Convertidores DC-DC del sistema Smart Grid para gestión de potencia del almacenamiento. Bidireccionalidad. El rango de operación con un valor inferior de 0 voltios DC y un valor superior a alta tensión DC. Capacidad de combinar de forma simultánea diferentes tecnologías de almacenamiento al mismo DC bus común. Conjunto de baterías del sistema Smart Grid. Cycle life mínimo de 6.000 ciclos. Lifetimes mínimo de 10 años. Descarga máxima admitida del 100%. Balanceo activo entre baterías mediante los convertidores DC-DC. Balanceo pasivo entre todas las celdas que componen la batería mediante un BMS, Balance Management System. La desviación para el voltaje de circuito abierto es de un 5% para estados de carga superiores al 10% y de un 2% para estados de carga inferiores a un 10%. Para ciclos de carga y descarga continuos, la ratio de carga es de 1C para estados de carga inferiores al 60% y la ratio de descarga es de 1C para estados de carga superiores al 30%. Para cargas y descargas mediante pulsos de 30 segundos, alcanza una ratio de carga 2C para estados de carga inferiores al 60% y una ratio de descarga de 2C para estados de carga superiores al 30%. Auxiliares del grupo electrógeno del sistema Smart Grid, en caso de existir. Control de arranque y paro del grupo electrógeno desde el sistema de control del sistema Smart Grid. Depósito nodriza de combustible de doble pared con sistema de trasiego automático de combustible. Sistema de gestión y control del sistema Smart Grid. Integrador de todos los componentes electrónicos. Componentes de maniobra. Puntos de medición asociados al DC bus común y puntos de medición asociados a la red eléctrica, al grupo electrógeno y a los consumos.
Gestión del suministro eléctrico en la red eléctrica con origen directo exclusivamente de la generación fotovoltaica. Gestión del suministro eléctrico en la red eléctrica con origen exclusivamente del almacenamiento. Gestión del suministro eléctrico en la red eléctrica desde fotovoltaica y almacenamiento de forma simultánea, operando en modo aislado de red, Smart Grid. Gestión del suministro eléctrico de forma continuada del 100% de la potencia aparente requerida por el consumo, operando en modo paralelo con la red. Parametrización de la gestión de carga y descarga desde y hacia la red eléctrica, en base a horarios y potencias preestablecidas, y en base a estados de carga de la batería. Operando en modo paralelo con la red. Gestión del suministro de la potencia requerida para cubrir los excesos de potencia consumidos respecto a la potencia contratada a la red eléctrica. Operando en modo paralelo con la red. Gestión continua del suministro de potencia reactiva y sin penalizar la generación de potencia activa. Control de todas las actuaciones necesarias del equipo auxiliar de suministro de red, grupo electrógeno. Encendido y apagado tanto manual como autónomo, con capacidad para autogestionarse a sí mismo, resolviendo de forma autónoma e independiente los sucesos. Gestión autónoma del cambio entre los diferentes modos de funcionamiento requeridos por cada uno de los componentes en función del modo de operación requerido en cada momento. Parametrización de todos los parámetros asociados al funcionamiento de la batería con posibilidad de parametrizar valores para distintas tecnologías de almacenamiento. Puede ser operado íntegramente de forma local mediante el adecuado uso de la documentación aportada. Monitorización en tiempo real de todos los procesos del sistema en formato numérico y gráfico. Elaboración automática de informes personalizados de operación diarios, mensuales y anuales, en base a la información almacenada en el servidor de datos. Comunicaciones del sistema Smart Grid. Acceso mediante un enlace de comunicación segura VPN. Modos de operación del sistema Smart Grid. Modos estandarizados de operación en paralelo con la red eléctrica pública. Versión GA-Tron Power y Specular Catron. Modo 1. Operación en paralelo con la red eléctrica pública, gestionando la fuente renovable para aportar ahorros en el consumo de energía eléctrica, gestionando la batería para cubrir los excesos de potencia consumidos en relación a la potencia eléctrica contratada a la red eléctrica, permitiendo al mismo tiempo realizar una reducción de potencia eléctrica contratada a la red eléctrica, gestionando la recarga de la batería desde la red eléctrica y gestionando la recarga de la batería desde el grupo electrógeno, si es el caso. Modo 2. Operación en paralelo con el grupo electrógeno, aportando energía a este cuando esté operando como sistema de emergencia, aportando así una mayor autonomía al consumo de gasoil de dicho grupo y aportando al circuito de suministro del grupo electrógeno una potencia directa renovable. Modos estandarizados de operación aislado de la red eléctrica pública. Versión Specular Catron. Modo 3. Operación en modo aislado como sistema de emergencia, empleando el grupo electrógeno como sistema auxiliar de apoyo. Modo 4. El modo de operación más avanzado. Operación como sistema de alimentación ininterrumpida de doble conversión, aislando dichos consumos de posibles fallos o deficiencias de la red eléctrica y del grupo electrógeno, empleando prioritariamente la red eléctrica y, en su defecto, el grupo electrógeno, como sistema auxiliar de apoyo.